Filadelfia JV. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JV y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leemos las Santas Escrituras en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17 y el versículo 41. Dice la palabra de Dios: y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró a David y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta generación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, le acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Amén.
Oremos, santos, amado Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo coloco en tus manos este estudio. Oro para que esta palabra sea de gran bendición para todos los santos, para todos los hermanos que vienen hoy aquí, los que están viendo a través de la internet, de la televisión. Que esta palabra sea una palabra viva, que traiga bendición y mucha fe a todos mis hermanos. Dejo en tus manos esta palabra y te pido, Espíritu Santo, que hables a través de mi boca. Que no hable yo, sino tu Espíritu hable a través de mí. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, vamos a entrar en un nuevo estudio. El título está en la pantalla: Derribando los gigantes. ¿Por qué este título? Porque veo una guerra entre dos personas. Un gigante de casi 3 metros de altura, de casi 350 kilos de peso, con una armadura de casi 80 kilos, armado de corazas, de espada, de lanza y de jabalina. Un gigante enfrentando a un joven israelita, como dice la palabra, joven, humilde y de hermoso semblante, que no traía coraza ni armas de ninguna clase, sino solamente un zurrón en el cual metió 5 piedras de río y una honda para enfrentar a un gigante que venía armado hasta los dientes. Ese joven se llamaba David, pero este joven, a pesar de que no tenía armas, venía con un armamento espiritual invisible al ojo humano, pero poderosísimo ante cualquier demonio que quiera ponerse frente. Este armamento que David traía, como ya les dije, era invisible, pero totalmente real, porque el armamento de David era espiritual. Por eso le dijo al filisteo Goliat: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ese Dios que no ves te vencerá hoy, y yo te mataré y daré tu cuerpo para ser comido por las aves de los cielos. Efectivamente, cuando este paladín, este gigante caballero armado, enfrentó a este joven inexperto, pero que confiaba en Dios, en un Dios verdadero, tomó una de esas piedras de su zurrón, la colocó en su honda, la impulsó y la soltó, y esta piedra salió disparada a la velocidad de una bala que clavó en su frente y derrotó a un gigante que venía armado contra él con todo el armamento posible de la época. Este cuadro de un gigante contra un joven creyente en Dios es un cuadro de cada uno de nosotros. Los gigantes que hoy enfrentamos nosotros son demonios que atormentan nuestra mente, demonios de duda, de temor, demonios de soledad, de tristeza, de amargura, que pueden llevar a gente a la derrota y que la pueden llevar a una dimensión tal que posiblemente pueden acabar hasta con su vida. La palabra que hoy traigo en el nombre de Dios dice que Dios hoy derribará al gigante en esta iglesia y nos dará la victoria a todos los que confiamos en el Creador del universo.
Hoy caerán esos demonios que te atormentan, esos demonios de temor y de duda, esos demonios que te esclavizan y que no te dejan en paz. Hoy caerán, porque el Dios Todopoderoso, el Dios de los escuadrones de Israel que estuvo con David, está en medio de nosotros. Que tiemble el infierno, que tiemble Satanás y sus ángeles, porque el del Señor de los cielos se ha levantado de su trono y ha venido a nuestro socorro para responder a nuestras súplicas, dice el Creador del universo. Alguien que grite amén, porque lo verás hecho en esta noche. Hoy mismo el gigante caerá a tus pies y tú te levantarás en fe, y con la misma espada del enemigo tú le cortarás la cabeza y darás de comer esa carne a los demonios, porque Dios está contigo por donde quiera que vayas, dice el Creador del universo. Alábelo porque Él vive. ¿Están listos para recibir lo que Dios tiene para esta iglesia? No les voy a endulzar el oído. Vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios a quien sirvo con todo mi corazón, a decirles que hoy Dios empezará a moverse en poder en esta casa. Que todo lo que Dios ha hablado a través de mi boca se cumplirá sin caer una palabra en tierra. Dios ha puesto su mirada en esta casa y su bendición no se acabará hasta que Él termine lo que comenzó, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Están listos para el estudio? Entonces, como de costumbre, voy a dar mis puntos generales y vamos a desglosar uno a uno. Empiezo con mi primer punto general, primero en números romanos. Primero, la prepotencia de Goliat. Ese gigante se llama ¿cómo? Goliat. Y era bastante que prepotente, vanidoso, orgulloso. La palabra prepotente significa altivo, orgulloso, prepotente, tratando de intimidar. Eso es una persona prepotente que trata de intimidar a otro. Lee este pensamiento. El prepotente y vanidoso Goliat hace alarde de su poder cuando los ejércitos filisteos e israelitas se enfrentan en los campos de Socó. Eso es una persona prepotente, hacer alarde de poder, tratando de intimidar al más débil. Esto lo hizo Goliat. En su prepotencia y su vanidad, él hace alarde de ese poder contra los ejércitos israelitas. Y eso sucede en la misma tierra de Israel, en un campo llamado como Socó, un gran valle. Primera de Samuel, capítulo 17 y versículo 1. Dice la palabra de Dios, presta atención. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron ¿en dónde? En Socó, que es de Judá. Estaban en la tierra de Israel y acamparon entre Socó y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Quiero que te imagines la escena. Están en la tierra de Israel. El enemigo está en una montaña.
muchísimos filisteos, muchos. Un valle enorme en medio y otra montaña y todo el pueblo o los guerreros judíos aquí. Ejército frente a ejército. Ahí comienza la situación y ahí sale Goliat por primera vez en las escrituras. Voy a desglosar este primer punto. Primero, la intimidación de Goliat. Ya le dije que Goliat era prepotente. Y lo que hace un prepotente es tratar de ¿qué? Intimidar al más débil. La intimidación de Goliat. Primera de Samuel 17:4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. Esa palabra paladín significa caballero valeroso, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de altura 6 codos y un palmo, traducido en centímetros, 2 metros 94 centímetros aproximadamente, casi 3 metros. Traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía brevas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Volvamos a la escena. Allá están los filisteos en esta montaña de Socó, y acá el pueblo de Israel en el monte Elán, y en medio un valle enorme. De pronto aparece un gran filisteo. No era cualquier hombre, era un hombre gigante, 3 metros de altura. Dice que llevaba una armadura que le cubría todo el cuerpo. Llevaba una coraza, una cota en su cabeza, con una de estas rejillas que usaban los caballeros. Llevaba una malla protectora para cuando le mandaran lanzas o flechas no lo penetraran. Llevaba una jabalina en su hombro, una espada en su cintura, y en la mano una lanza que pesaba todo su armamento, aproximadamente 80 kilos. Este hombre pesaba aproximadamente 300 a 350 kilos de peso. Era un monstruo. Y viene para completar con un escudero al frente. O sea que no viene solo, vienen 2. Esta escena es muy parecida a la situación que muchos de ustedes y yo enfrentamos contra el diablo. Hay veces vemos gigantes que no sabemos cómo derrotarlos. Te pongo ejemplos. El gigante del temor financiero. Te van a quitar la casa, tú no sabes qué hacer, lo ves imposible. ¿Qué voy a hacer? Lo ves como un Goliat imposible de vencer. Te pongo otro ejemplo. Tu hogar está destruido, se va a acabar, no sabes qué hacer. Tu esposo se va a ir, tu esposa te va a abandonar, y ves eso imposible de arreglar. Ese es tu Goliat, tu gigante. Tu hijo cayó en las drogas, en el alcoholismo, y no sabes cómo sacarlo de allí. Has hecho de todo, pero parece que la guerra la vas perdiendo. Es un gigante que no sabes cómo vencerlo. Los bancos te aprietan, te ahogan,
Te quieren quitar la casa, te la van a embargar y tú no ves solución, no sabes qué hacer ante ese gigante. Las materias están perdidas, el semestre lo vas a perder. Hay infinidad de gigantes y no sabes cómo solucionarlo. El negocio que pusiste con tanto fe está en la quiebra. No sabes qué hacer, estás a punto de quebrar y ya no sabes qué hacer. Y ves estos gigantes como que te atormentan. Te acuestas a dormir y no puedes conciliar el sueño. Lloras en la noche, te sientes amargado. El gigante de la enfermedad te agobia. Los médicos te dicen que no hay cura, que te vas a morir, que no tienes solución tu enfermedad. Y tú dices: Señor, ¿cómo puedo vivir yo con esto toda mi vida? Deseas aún la muerte, quisieras que desaparecieras. Porque los gigantes te quitan el sueño, no te dejan conciliar el sueño, te atormenta Satanás y Satanás está feliz atormentándote. Y te sientes como un David frente a un gigante con un zurrón y 5 piedras dentro de esta mochila. Pero yo vengo a hablar hoy en el nombre de Dios. Dios decía en la administración, cuando me paré aquí, porque yo no preparo ninguna administración, jamás lo hago. Simplemente me paro acá y Dios habla, úsame. Y Dios decía: no temas. Yo no te abandono, ni yo te abandonaré jamás. Tú eres mi hijo y yo te levantaré. Recuerdo algo de lo que ministré hoy. Y Dios nos está diciendo que Él se va a levantar hoy en nuestra ayuda. Ese pleito jurídico donde tú dices: yo no creo que los pase hoy, Dios te dice: tú lo vas a pasar porque yo estoy contigo. Esa deuda que tú tienes, Dios la va a pagar, porque Dios no deja a sus hijos solos. Hasta donde yo sé, Dios no está en quiebra. Dios es el dueño del oro y de la plata. Tú no vas a perder esa materia, porque Dios es el Dios de la sabiduría y porque tú tienes la mente de Cristo. Solamente te pide Dios que te esfuerces, como le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo por donde quiera que vayas. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Dios no nos dejará avergonzados. Dios está a nuestro favor y veremos la victoria, dice Dios. Aleluya. Unos pensamientos que escribí, ¿los quieren? Ponemos la palabra paladín, que dice que el paladín Goliat, esa palabra significa caballero valeroso. Goliat para mí no era un caballero valeroso. Para mí Goliat era un prepotente y arrogante. ¿Quién está de acuerdo conmigo? De manera un gigante, 3 metros, tipo cuadrado, como un camión. Venía armado hasta los dientes. Mejor dicho, Rambo le quedó en pañales. Este man venía armado de todo. Presumido, arrogante, vanidoso. Oiga este otro. Voy a comparar a Goliat con el gigante que vamos a derrotar hoy. Al igual que Satanás, Goliat presume ser más de lo que realmente es. No sé si entendió esto. Al igual que Satanás, Goliat presume ser más de lo que ¿qué? Realmente es. Satanás es un experto en hacer alarde de su poder. Él asusta a la gente. Por la noche no lo deja dormir. Le mueve las cosas para asustarlo. Se le sube encima. Y la persona siente que se está ahogando, que alguien la está matando. Atormenta, él es feliz atormentando. Pero yo les tengo una buena noticia.
Y ahí se la voy a leer. Lo que el cristiano necesita saber es que Satanás es un enemigo ya vencido por Jesucristo en la cruz del Calvario. Él ya está vencido, hermano. Colosenses 2:15 lo enseña. Mira lo que dice Colosenses y descansa en esto. ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? Despojando a los principados y a las potestades demoníacas. ¿Qué hizo el Señor? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estamos con el campeón, con nuestro David espiritual, llamado Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Segundo punto, todavía sigo en mi primer gran bloque, no he salido, estoy enseñándolo. Segundo, la prepotencia de Goliat. El primero era ¿qué? La intimidación de Goliat. Ahora le hablo de la prepotencia de Goliat. Primera de Samuel 17, 8 al 10. Todavía estoy en el primer punto del número romanos. Primera de Samuel 17, 8 al 10. Mire lo prepotente este caballero. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Dice Goliat. Yo soy el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo, mire el orgullo, hoy yo solo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Qué ven en esas palabras? Prepotencia, arrogancia, vanidad, orgullo. Goliat, lea este pensamiento. Goliat no era solo un prepotente y vanidoso, sino también un hablador. Mucha palabrería. Los hijos de Dios somos de pocas palabras, pero de gran poder. Tercero, el temor de los judíos. El temor de los judíos. Primera de Samuel 17:11. Oyendo Saúl, que era el rey, y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué pasó? Se turbaron y tuvieron ¿qué? Gran miedo. Te hago una pregunta. ¿No es el mismo temor que has sentido cuando el banco te dice te vamos a embargar? ¿No es el mismo temor cuando el decano te dice vas a perder la materia y no te vas a poder graduar? ¿No fue el mismo temor que sentiste cuando tu esposo te dijo esto se acabó, me voy, me separo? ¿No es el mismo temor cuando el diablo te dice te quebraste y ese negocio está arruinado? Pero yo te digo una cosa, todos esos pensamientos que gritan en tu mente no es otra cosa más que las mentiras de Satanás para amedrentarte y asustarte. Pero Dios hoy está a tu favor y saldrás adelante porque Dios lo quiere así y nadie lo impedirá, dice el Señor de los ejércitos. Alguien diga amén. Un pensamiento. El diablo siempre tratará de infundir temor al cristiano.
¿Pero cómo lo hace? Por medio de las mentiras. Al fin y al cabo, es el padre ¿de qué? De la mentira, y siempre lo será. Juan 8:44. Juan 8:44. Voy a demostrar que Satanás es el padre de la mentira y siempre lo será. Por eso él trata de infundirle temor al cristiano, de asustarlo. ¿Qué dijo Jesucristo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. El diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él, y cuando habla, ¿habla qué? Mentira. Cuando habla mentira de lo suyo, habla porque es mentiroso. Y es el padre de la mentira. Dile a tu hermano: todo lo que ha hablado el diablo en tu mente es mentiras. Dios está a tu favor. ¿Alguien lo cree? Dios está a tu favor. Dios está a tu favor. Otro pensamiento. La lucha de David y Goliat puede ser comparada a la lucha que enfrenta el cristiano todos los días contra Satanás. ¿Entendió lo que leyó? Esa lucha de David y Goliat es comparada a esa lucha que enfrenta el cristiano todos los días contra el diablo. Todos los días estamos en guerra, hermano. La palabra lo enseña. Cuando tú lees Efesios 6:10, dice la palabra que nos vistamos con toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Estamos en guerra, hermanos, pero estamos en el escuadrón triunfador de nuestro David celestial, Jesucristo, el Hijo del Altísimo. Alábelo porque Él vive. Otro pensamiento. Todo cristiano y toda cristiana tiene que enfrentar a diario diferentes manifestaciones de Goliat. ¿Lo cree o no? Todo cristiano tiene que enfrentar a diario diferentes manifestaciones de Goliat. ¿A qué me refiero? Como por ejemplo, el temor. Ese es un Goliat. La duda, ese es otro Goliat. La soledad, ese es otro Goliat. El rechazo, el abandono, la falta de perdón, el fracaso, etcétera. Estos Goliat le quitan el sueño a los creyentes. Creyentes que se sienten solos, llenos de temores, llenos de duda, que a veces no saben si seguir siendo cristiano o no, llenos de soledad, de tristeza, de amargura, rechazados por sus esposos, esposas, sus hijos, qué sé yo, abandonados, tristes, amargados. Esos son Goliat de este siglo, que se sienten que no pueden perdonar a otros que les han ofendido, y ese deseo de venganza les atormenta, esa falta de perdón y ese terror al fracaso, a no poder lograr la meta. Son los Goliat que hoy van a derribar el Señor. ¿Cómo los va a derribar? A la soledad dándole compañía, a la duda dándole fe, a la soledad, al rechazo dándole amor, al abandono dándole compañía y abrazo, a la falta de perdón, amor verdadero, amor perdonador, y al fracaso, victoria en Jesucristo, porque Él está con nosotros. Alabado sea el que vive para siempre.
Ya hablamos del prepotente Goliat como un gran bloque. Ahora déjeme hablarle de un segundo bloque general, segundo en números romanos, la humildad de David. Si el otro era prepotente, David era ¿qué? Humilde, muy diferente. David era todo lo opuesto de Goliat, todo lo opuesto a Goliat era David. Primer punto, David era pastor de ovejas y el menor de sus hermanos. David era un pastor, cuidaba ovejas y era el menor de sus hermanos. Primera de Samuel 16:11. Primera de Samuel 16:11. Entonces dijo Samuel a Isaí, al papá de David: ¿son estos todos tus hijos? Y Isaí respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. El chino está cuidando el ganado, las ovejitas. Queda el menor, el pelao. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, por el pelao, por el menor, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Para Dios no hay menores. Para Dios lo que hay es gente que confía en Él. Para Dios no hay estatura. Para Dios hay gente que confía en Él. Para Dios no hay rechazo. Para Dios hay gente que confía en Él. Punto. Segundo, David era un joven hermoso y de buen parecer. Haga de cuenta, 30 años atrás. David era ¿qué? Un joven, era joven y hermoso y de buen parecer. Primera de Samuel 16:12. Primera de Samuel 16:12. Envió pues por él, por el pelao, y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Alguna muchacha dirá: ¿cómo lo necesito? Hermoso, de buen parecer y de buenos ojos. Entonces Jehová le dijo a Samuel, al profeta: levántate y úngelo, porque este es el que nadie quería, el que tenían del criado de la casa cuidando las ovejas, el que estaba ya apartado. Ese es. ¿Por qué Dios escogió a este? Porque mientras David cuidaba las ovejas, tomaba su cítara y entonaba cánticos de alabanza al creador del universo, y él lo oyó como hoy te oyó a ti. Alabado sea su nombre. Para Dios no hay estatura, hay fe. Dios no mide a los hombres por su físico, los mide por su fe. Punto. Tercero, David era un ungido del Señor. No era un gladiador, era un ungido. Primera de Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿Cómo le quedó el ojo? Los hermanos lo odiaban y lo ungió en medio de ellos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Fue ungido por el Señor. Cuarto, David era un adorador de Dios. ¿Aló? David era un ¿qué? Adorador, un cantor de alabanzas, un músico que le servía a Dios. Primera de Samuel 16:17. Primera de Samuel 16:17. Y Saúl, el rey, respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráemelo. Entonces uno de los criados respondió al rey diciendo:
he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y obviamente alabar, y es como valiente y vigoroso y hombre de guerra, es prudente en sus palabras y hermoso. ¿Qué más quiere, muchachita? Y Jehová está con él. El muñecote, ¿sí o no? Perfecto. Sabe tocar. Este hombre era un adorador. Y óigame, cuando él cantaba en medio de sus ovejas, la gente lo veía. Y por eso lo recomendaron para ayudar al rey que lo atormentaban los demonios. Yo lo prediqué hace 8 días. Este hombre era un adorador. Quinto, David era un joven valiente. Valiente era el chino. Primera de Samuel 17:26. Primera de Samuel 17:26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: oiga, David, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo Goliat y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Era valiente o no? Primera de Samuel 17:32. Primera de Samuel 17:32. Y dijo David a Saúl, al rey: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra este filisteo para pelear con él. Mírele el ánimo que le da este baboso. No podrás. Tú no puedes ir contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, eres un pelao. Y este hombre es un hombre de guerra. ¿Quién estaba hablando ahí? El diablo. ¿No te ha dicho el diablo que no puedes? Pues yo vengo en el nombre de Dios a decirte que sí puedes, porque Dios está a tu favor. Alguien que grite amén. Y David respondió a Saúl. Mire la fe de este varón. ¿Qué le dijo David al rey? Gallina, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, tras el león y el oso, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba con sus propias manos. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, grandulón, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Se le va levantando la fe? ¿Está que agarra ese diablo a cocotazos? Sexto, David era un joven lleno de fe y de confianza en Dios. No los veo muy animados. Cuando hablo de David, estoy hablando de ti, mi hermano. No has entendido el sermón. David era un joven lleno de fe y de confianza en Dios. Primera de Samuel 17:37. Y añadió David. ¿Qué añadió David? Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Dios te librará.
Dios lo librará. Dios nos dará la victoria, iglesia, en el nombre de Jesús. Lea esto, hermano cristiano. Cuando un cristiano aprende a confiar plenamente en Dios, los gigantes serán derrotados. Aleluya. ¿Porque yo lo digo? No, porque la palabra lo dice. Segunda de Corintios 10:4. Y ahí paro en la mitad de mi sermón. Falta la mitad. ¿Quiere la otra mitad? Entonces no falte la otra semana, hermano. Segunda de Corintios 10:4. ¿Por qué somos triunfadores? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Alabado sea su nombre. Alábelo porque Él vive. Aleluya. Estamos en victoria, hermano. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor. Estás siempre intercediendo, a los perdidos hallarás. Tú jamás serás vencido, pues tú eres el vencedor. Jesucristo el Mesías, la esperanza del mundo. Por tu gracia vivo para adorar. Aleluya. Eres vencedor, eres vencedor. Aleluya. Cristo al mundo venciste tú. Tú venciste, Dios. Tuyo es el dominio, tuya es la gloria, Dios. Las alturas caen en tu nombre, Dios. Y hoy declaramos así: toda altura debe caer, fortalezas hoy se rompen. Tú llevaste la corona del vencedor, del vencedor. Toda altura debe caer, fortalezas hoy se rompen. Tú llevaste la corona del vencedor. Toda altura debe caer, fortalezas hoy se rompen. Tú llevaste la corona del vencedor, del vencedor. Toda altura debe caer, fortalezas hoy se rompen. Tú llevaste la corona del vencedor, del vencedor. Tú venciste, Dios. Oramos, Dios. Tú venciste, Señor. En la cruz la obra hiciste, sepultado fuiste tú, mas la tumba tú abriste, pues tú eres el vencedor. El vencedor. Aleluya. Tú eres vencedor, eres vencedor. Aleluya.
llevaste la corona del vencedor, del vencedor. Toda altura debe caer, fortalezas hoy se rompen. Tú llevaste la corona del vencedor, del vencedor. Toda altura debe caer, fortalezas hoy se rompen. Tú llevaste la corona del vencedor, del vencedor.